Buenas tardes, soy Adriana Fernández y vamos a compartir la clase de la lectura y sus propósitos, tipos de lectura. Primeramente quiero compartir unas citas textuales con ustedes que son apropiadas, ¿sí? Me encerré durante los días de la Semana Santa de 1949 y leí las obras completas de Dostoyevsky de un tirón. Salí enfermo y curado al mismo tiempo. Noisy Trick. Hoy se aplica la palabra lectura a cualquier tipo de interpretación. Conviene precisar sus alcances, Karin Lara. A veces leer me proporcionaba un infinito contento, otras me angustiaba y aburría. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? Francisco Villa. Bueno, estas citas textuales nos acercan al tema de hoy, lo que es la lectura, sus propósitos. Y voy a hacerles unas preguntas que, si bien vienen al tema, ¿no? ¿Qué leemos? ¿Leen las personas? ¿Leen mucho? ¿Leen poco? ¿Cómo leen? ¿Cuáles son las clases de lectura? ¿Leemos por obligación? ¿Nuestra lectura es placentera? Pensemos. Bien. Alumnos, la práctica de la lectura es el desarrollo del pensamiento crítico, sí, de la escritura, lo que transmite un texto escrito en una comprensión lectora, sí. Algunos de los ejes básicos de estos conocimientos que nos enfrentan son mundos imaginarios. ¿Qué leemos? Textos literarios. Puede ser, sí, textos literarios, obras literarias o meramente podemos tener lecturas lo que está a nuestro alcance. Por eso sabemos, ¿sí?, que en principio hay tres tipos de lecturas, ¿sí? Las rutinarias, las obligatorias y las placenteras, ¿sí? Las primeras, las rutinarias, van desde aquello que hacemos prestar atención por menos casi un funcionamiento mecánico, visual que tenemos. Por ejemplo, a leer carteles, publicidades, etiquetas, ¿sí? Y por ejemplo, como vamos a leer un diario, ¿qué es lo primero que hacemos? Acceder a leer títulos, subtítulos, la bajada, ¿sí? ¿A dónde foca nuestra línea de la vista? ¿Sí? Antes de iniciar estos títulos, subtítulos y secciones, ¿sí? Esto consiste en una rutina que hacemos. Y las lecturas placenteras son opciones que tiene el lector y la pasión por los textos que contengan obras exquisitas a la vista, ¿sí? Creadas por los distintos autores. Por eso se dice que hay un vínculo, hay un pacto entre el lector-autor. El autor debe conocer a su lector, ¿sí? A partir de allí, ¿qué lecturas va a hacer? Lecturas infantiles para adolescentes, para otro tipo de público, ¿sí? Según cuáles fueran las clases de lecturas, tendremos disposiciones físicas y diferentes. Por consecuencias son complementarias a las formas a la hora de leer, al hacerlas plenas, rendidoras y muchas veces satisfactorias. Hay modos, tiempos y lugares, ¿sí?, de leer. Por lo tanto, alumnos, sí, leer, hay lugares buenos, podemos leer sentado, acostado, ¿sí? Si salimos del ámbito escolar, ¿sí? En distintas situaciones podemos tener esa lectura silenciosa. Por eso hay tres tipos, tres partes en la lectura: la postlectura, ¿sí?, la lectura en sí. ¿Y qué es lo que nos deja? ¿Sí? Hay condiciones previas, ¿sí?, que forman parte de este vínculo entre el pacto lector-autor, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la lectura es una actividad compleja, ¿sí?, alumnos, realizada con propósitos definidos. Involucra la atención del lector, la memoria, el razonamiento, y es una actividad puramente del pensamiento, ¿sí? La lectura también es un propósito de reconstrucción de significado. ¿Por qué se dice eso? Porque presupone su realización de esquemas, de ensayos. Es un proceso activo. El lector es un procesador de la información. Organiza, elabora y transforma ese texto, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos que tenemos de una lectura práctica educativa? ¿Sí? Siempre reconstruir e interpretar lo significativo de la práctica social como el uso de la lectura. Leer es un proceso cognitivo, pero también es una actividad fundamental, ¿sí?, para todos los autores de la comunicación. La lectura, si bien decimos que es un proceso relacionado con el pensamiento abstracto, ¿sí?, nos deja viajar,
Por ejemplo, si tenemos una obra de Shakespeare o una obra de Otelo o por ejemplo Hamlet, El Principito, ¿por qué no? La señorita Macbeth, Cuentos de amor, locura y muerte, Horacio Quiroga. Por eso mismo decimos que es un pensamiento abstracto, ese pacto, sí, de esa parte ficcional, sí, creada por el autor y que cada lector, sí, va a dejar a su libre imaginación, sí. Recordar siempre también a estos grandes, a Piaget, a Brunner, a Ausubel, a Gagné, que dicen que el significado del lector, nosotros como lectores, construir una lectura es un proceso de interpretación y construcción a través de qué? De estas experiencias que realizamos con las lecturas. Pero si bien para leer todo este contemplo de libros que yo le he señalado, tenemos que tener ¿qué? Conocimientos previos, los cuales orientan a una mejor comprensión, ¿sí? De textos, que ayuda a determinar una información relevante para el lector y cuáles no, ¿sí? Por eso va a variar los tipos de lectura, los tipos de lecturas infantiles para adolescentes y para otro tipo de lectores, ¿sí? Bien, ¿por qué leer es tan bueno? Te hace más culto, previene el Alzheimer, mejora tu ortografía, te hace más reflexivo, entrena tu mente, amplía tu vocabulario, incrementa tu imaginación. Espero que les haya gustado la clase, el video es cortito, pero bueno, hay actividades por realizar, para compartir y disfruten siempre de una hermosa lectura. Muchas gracias.